Bueno, vamos a platicar ahora con Carlos Lovera. Él es representante legal de Nueva Imagen, servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque bloquean y piden operativos de la Guardia Nacional contra Uber y Didi en el aeropuerto. Don Carlos Lovera, gracias por recibir la llamada del Heraldo. Al contrario, Oscar, gracias. A ver, cuénteme, pues, ¿qué no hay una competencia ahí pareja o qué? Pues lamentablemente no, Oscar, el tema aquí es que nosotros estamos regulados por la ley y el reglamento aplicables en materia de transporte autofederal y los vehículos por aplicación no tienen regulación alguna. Quien los controla es un particular que además es extranjero, como hemos sabido, no paga impuestos, no paga salarios, no paga cotizaciones al Seguro Social, Infonavit, etcétera. Es decir, cero prestaciones. En el caso de los aeropuertos, de los taxis de los aeropuertos, pues tenemos que pagar una contraprestación a cada aeropuerto. En el caso de la Ciudad de México es de 3,000 pesos aproximadamente de forma mensual, más lo que se tiene que pagar por la licencia federal, por los exámenes físico-mecánicos de las unidades, los aptos, que son los exámenes médicos de los conductores, etcétera. Entonces, pues definitivamente no hay una competencia que sea de piso parejo, y si a eso le agregamos que solo podemos operar en los aeropuertos, es decir, zona federal, si sale a un destino, de ese destino, si alguien lo llega a pedir de ese mismo destino para regresar al aeropuerto, puede traer un pasajero, llevar un pasajero, pero si no, se tiene que regresar vacío. Y los vehículos por aplicación del destino a donde llevan a un usuario se pueden mover a cualquier otro destino sin mayor problema. Y el mayor gasto que se genera en estos casos, Oscar, es el tema del combustible, de la gasolina. Oiga, don Carlos, lo que sí, a ver, ustedes sí están permitiendo, porque creo que deben hacerlo, que pueda llegar la gente, los pasajeros, en Uber o en Didi o en cualquier servicio de estos digitales de transporte al aeropuerto, llegar. Es Ok, correcto, es correcto. quizá prohibir que levanten pasaje si ustedes están brindando un buen servicio y son suficientes, pero lo que no deben, yo creo que es evitar que un chofer de Uber o de Didi los recoge en su domicilio y los lleve a la terminal, ¿no? No, 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 para nada. Eso jamás hemos puesto posición, eso es perfectamente permisible. De hecho, es como si un familiar te va a dejar a ti al aeropuerto, pues no hay Exacto. ningún problema ni ninguna restricción. Eso no pasa absolutamente nada. El problema, Oscar, viene de los usuarios que toman vehículos por aplicación como un servicio de taxi, que es como coloquialmente se les conoce, del aeropuerto a cualquier destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, lo que te acabo de comentar es una serie de regulaciones y no cuentan con una autorización expedida por la autoridad competente. Nosotros hemos estado trabajando precisamente para cada día eficientizar el servicio y queremos lograr precios más competitivos, pero tenemos una barrera muy importante, Oscar, que son las autoridades en materia de competencia económica. La lógica nos lleva a pensar que si un vehículo del aeropuerto autorizado te lleva a la del Valle de una agrupación, el vehículo de otra agrupación te lleva a la del Valle, deben de ser precios similares y así lo son. Pero resulta que en materia de competencia económica, si te dan exactamente el mismo precio, entonces ya se pusieron de acuerdo para monopolizar el mercado, cuando la realidad es muy diferente. A ver, explícate eso otra vez, porque, oye, a ver, ¿cuántas compañías de taxis operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hoy en día existen 11 empresas, 11 11. empresas que prestan, que Oye, están, ¿cuántos, tienen a cuántos taxis permisionarios, entre las 11 empresas? ¿Cuántos taxis, autos? un promedio de 1,500 vehículos. ¿Alcanzan para toda la demanda que hay? No, esa es una realidad y de hecho te voy a comentar que derivado de la movilización que tuvimos el día de ayer, generamos 4 acuerdos con las autoridades federales. El primero fue que ya cesaran los intentos de generar un traje a la medida en beneficio de las aplicaciones. ¿Qué es esto? Que hemos detectado varias iniciativas, no de ahorita, sino desde hace varias legislaturas, en donde lo que quieren a toda costa es que se les cree
una figura jurídica a las aplicaciones que les permita seguir operando en base a su modelo de negocios, no en base a lo que la ley hoy en día establece, sino que favorezca esa situación, cosa que incluso ya se ha visto que no es ni congruente ni razonable, y por eso se reguló a los conductores de aplicaciones que dan servicios de alimentos y de mensajería. Por otro lado, obtuvimos otro acuerdo que es el de combatir y erradicar la prestación de servicios ilegales, no solo de las aplicaciones, sino de cualquier persona que preste un servicio público de transportación terrestre de pasajeros, no puede hacerlo en zona federal si no tiene la autorización. Y el tercero, que es el punto que tú mencionabas ahorita, es justamente que el propio aeropuerto, en el caso de la Ciudad de México, hizo un estudio de factibilidad de incrementación del padrón vehicular y detectaron que existe una necesidad de incrementar el padrón. Nosotros le dijimos a la autoridad, bueno, pues entonces otórgale los permisos a todo aquel que cumpla con los requisitos para que se incremente el padrón y podamos satisfacer la demanda y abatir las largas filas que en algunos momentos se presentan. Solo permíteme decirte, y no por justificarnos, pero también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está geográficamente ubicado en una zona un poco complicada. Si hay un concierto en el Palacio de los Deportes, ya te afectó la llegada o la salida. Si existen lluvias torrenciales que inundan calles y avenidas, ya te afectó la llegada o la salida. Y eso es lo que a veces provoca que también se demoren las unidades en regresar. Por eso existen de repente o de pronto filas de espera que pues no son razonables. ¿Qué es lo que queremos? Actuar con la autoridad, coadyuvar con las autoridades precisamente para poder abatir esas filas y que el cliente no tenga que esperar unidades, sino que a la inversa haya unidades que esperen clientes. Esto que dice es muy importante, pero cómo le van a hacer, Carlos? Porque esto se tiene que solucionar para mañana, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aparte de que ya está totalmente obsoleto y viejo, pues aumentale la gente que llega cansada de un viaje, agotada con su familia, con sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando tienen niños chiquitos, y no encuentra un taxi o tarda una hora en llegar, ¿no? Claro, eso ya lo estamos nosotros, lo empezamos a acordar, lo acordamos más bien el día de ayer y ya lo estamos empezando a trabajar con las autoridades. Ya tenemos incluso las solicitudes correspondientes para el incremento vehicular, precisamente para aplicar desde ya o lo más pronto posible, como bien señalas, el hecho de lo que te decía, que haya unidades que esperen usuarios y no usuarios que esperen unidades. Así, Ahora, por ¿cuántas otro se lado, necesitan, de Carlos? ¿Cuántas se re necesitan? Hay 1,500, mira, 1,500, como tú dices, que no alcanzan. ¿Cuántas serían suficientes para la demanda? Mira, hasta donde tenemos conocimiento de manera extraoficial, el estudio que realizó el aeropuerto para el incremento vehicular era de unas 800 unidades. Entonces, ya dependerá que el aeropuerto también, no solo nosotros, sino el aeropuerto se ponga las pilas y podamos llevar a cabo el incremento vehicular, por un lado. Por otro lado, déjame decirte, Oscar, que nosotros nunca hemos negado que los vehículos por aplicación puedan prestar el servicio, solo que lo hagan en la zona que les corresponde, que no es la federal. Quien quiera tomar un vehículo por aplicación y se tenga que mover a la zona que le corresponde para abordarlo, sin mayor inconveniente, porque sabemos que cada quien escoge el medio de transporte que le conviene o que considera oportuno. Pues sí, pero imagínate que llegues con tus 3 hijos chiquitos y un bebé en brazos y te tengas que ir, te estoy inventando, ¿no? A la entrada del Palacio de los Deportes con lluvia. Bueno, pues ya te moriste, ¿no? No, 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 pero tampoco es el extremo de ir al Palacio de los Deportes, porque aquí el tema, por ejemplo, en el caso de la Terminal 1, no tendrías más que atravesar el puente que ya está conectado, incluso cuentan con el elevador ahí en el aeropuerto, y hasta para personas con discapacidad, atraviesas el puente y tomas el vehículo por aplicación, si ese es tu deseo. Porque también, como dices tú, inventando una situación hipotética, si yo voy con 3 niños y con una persona mayor, y demás, creo que difícilmente estaría abordando un vehículo por aplicación. Generalmente tomaría un vehículo de acuerdo a la capacidad en el propio aeropuerto y me trasladaría a mi destino. Pero si lo que quiero es tomar un vehículo por aplicación, no pasa nada, existen las formas para trasladarse a la zona que realmente les corresponde. Yo te voy a decir que lamentablemente el problema es que esto se ha generado como una costumbre
y se permitió desafortunadamente que los vehículos por aplicación actuaran de manera impune en cualquier acceso al aeropuerto o cualquier que a la vez de ser exceso es un egreso de personas. Oye, te están escribiendo del auditorio. Dice, lo que no se vale es afectar a tanta gente que llega cansada de viajes con familias, con niños, y se tiene que enfrentar a este problema que no es culpa del usuario. Obviamente, no pueden llegar ustedes, olvídate de las autoridades federales, no pueden llegar a un acuerdo con los de Uber o los de Didi. Te estoy inventando, pero es lo que te dicen del auditorio, que les Claro. pasen una lana o una comisión a ustedes para que los dejen operar. Mira, nosotros lo señalábamos a la inversa. Tú imagínate que es como el caso de la corrupción que existe en muchos lados y que yo permita que roben de a poquito para no tener un problema mayor. Simplemente cumplamos con la ley. A ver, tú, vehículo por aplicación, ¿quieres operar en zona federal? ¿Qué te cuesta cumplir con los requisitos que ya está demostrado durante más de 30, 40 años que se pueden cumplir? Porque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los titulares de los permisos son personas físicas y en el interior de la República son personas morales. Si tú me dijeras a mí que hay un requisito de imposible cumplimiento para poder operar en la zona federal, yo te lo compraría y te diría, bueno, que aplique, pero para todos, no solo para ti. Pero la realidad, mi estimado Oscar, es que en este supuesto, lo que quieren las aplicaciones es que se respete su modelo de negocios sin someterse a la normatividad de los países en los que intervienen. Y tan es así que existen en todos los lugares donde han operado N cantidad de demandas contra ellos por la misma situación. Nosotros no decimos que no a la competencia, al contrario. Tú sabes que cuando hay competencia nos obligamos a crecer más o a eficientizar más, pero ¿por qué no hacerlo en un terreno parejo? ¿Por qué no mejor a la inversa? Mira, no operes como estás, cumple con la ley y bienvenido. Oye, Carlos, además, caes muy bien por teléfono, ¿eh? No tengo gusto de conocerte, pero Gracias, caes muy bien. Oye, se me hace que eres una persona abierta y transparente. Oye, te lo este, agradezco. oye, pero es sugerencia, y si no me dices gracias. Tengo en la otra línea Angélica Guacuja, ella es directora legal de Uber para Latinoamérica. No sé si quieras hacerle alguna sugerencia por aquí o hablar con ella o simplemente hacer una sugerencia que ella te escuche y luego platico con ella o ninguna de las tres que te estoy proponiendo. Mira, yo no tengo mayor inconveniente. Yo lo único que he dicho es, ¿por qué no ajustarnos al marco de legalidad aplicable? Sabemos que el tema de la modernización es algo que no podemos detener. Pasó cuando surgió el Internet y obviamente nos tuvimos que adaptar. En este caso nosotros no tenemos mayor problema, pero hasta donde tenemos conocimiento, Uber, Didi, etcétera, jamás se han ostentado como empresas de transporte, sino como empresas que solo conectan a los usuarios con los vehículos. Entonces, si así es, pues estaríamos hablando de un medio de comercialización. Tan es así que en el aeropuerto lo que estamos haciendo es generar una aplicación precisamente para que sea una sola la que pueda conectar a los usuarios con todas las agrupaciones independientemente de los colores para que puedan tener un mayor o un más fácil acceso precisamente a la transportación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eficientizar los modos de venta de los servicios. Y eso es lo que hace Uber o Didi, ¿no? Sí. No pagan salarios, no son empleados, no pagan impuestos. Bueno, está bien, es respetable, pero entonces asúmete como un medio de comercialización, no como un medio de transporte. Oye, a ver, yo te pediría, mi estimado Carlos, porque te digo que le caíste muy bien al auditorio, aunque no te conocemos. Te No te agradezco. voy a, no voy a conectar las llamadas, nada más, antes de hablar con ella, ¿qué mensaje le envías a la representante legal de Uber que nos está escuchando? Mándale un mensaje, el que tú quieras. Yo lo único que pediría es respeto a la ley y al reglamento que hoy en día existen, que son vigentes y aplicables, y que una competencia pareja se hace justo en eso, en un piso parejo, donde todos respeten las normas, las leyes existentes, y no busquemos brincarlas en beneficio ni de unos ni de otros.
y si hay necesidad de que nos reunamos para platicar pros y contras, no tenemos mayor inconveniente, Oscar. Con gusto podemos aceptar la cita y la reunión en el momento que consideren. Oye, con todo respeto, porque sabemos cómo funcionan aquí con las autoridades federales y estatales y locales, que a veces son nefastas, con todo respeto, pues ojalá te pudieras reunir con Angélica Guacuja, que es la que nos está escuchando. Yo lo voy a sugerir, si tú aceptas, perfecto, y si no, ya te escuchó. Así es que Carlos Lovera, quien es representante legal de Nueva Imagen, Servicio de Taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, yo quisiera seguir en contacto contigo para que nos des pronto una buena noticia de que ya resolvieron este problema para millones de personas que utilizan todos los días el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Te parece? Con todo gusto, Oscar, y quedamos a la orden, y te vuelvo a repetir, si es necesario o si es factible tener una reunión, con todo gusto aceptamos también. Ojalá te puedas reunir con ella. Ahorita voy a hablar con ella. Un abrazo, Carlos. Me caíste muy bien. Igualmente, Oscar, te lo agradezco mucho. Bueno, pues ahora vamos.